Vemos a estos saduceos que se acercan a Jesús. El texto dice que ellos dicen que no hay resurrección y le plantean este ejemplo exagerado de una mujer que se casa con un hombre que son 7 hermanos, se casa con uno, se muere se casa con otro y otro y otro, todos se mueren y no tienen hijos. Y al final se pregunta, si hay otra vida, ¿de quién va a ser esposa? Y el punto que aquí le dice Jesús, una respuesta sabia, pero antes, ¿por qué ellos, en primer lugar, ellos solo creían en el Pentateuco? O sea, ellos no aceptaban los demás libros que se usaban en las sinagogas, donde estaban los fariseos. Solamente el Pentateuco. ¿Por qué? Porque ellos eran muy poderosos, tenían muchas tierras, tenían latifundios, ¿verdad? Y dominaban, tenían el poder religioso. No les gustaban los profetas por una razón, porque los profetas denuncian la injusticia del poder. Por eso no les gustaban los profetas y rechazaban los libros proféticos. Y rechazaban también la resurrección porque si yo ya estoy feliz y contento aquí en la tierra, no necesito una resurrección. O sea, era una manera de vivir el judaísmo solo para este mundo. Entonces Jesús primero les dice que en el otro mundo, en la resurrección, no habrá esto de ser esposo o esposa, porque nos vamos a amar todos como hermanos, todos. El esposo y la esposa se van a ver como hermanos, se van a amar así. O sea, no de una manera exclusiva, sino como miembros de una sola familia. Y además, él les propone un texto de lo que ellos usaban, que era el Pentateuco, y ahí estaba este episodio de la zarza en el libro del Éxodo. Y ahí les muestra cómo Dios realmente es un Dios de vivos y no de muertos, de estos que han resucitado ya. Esto es lo que la Iglesia siempre ha anunciado. Fíjense que es interesante el santo que hoy celebramos también, San Bonifacio. Dice que él nació en Inglaterra, o sea que ya había llegado San Patricio a evangelizar, y ahora él sale a Alemania. Obvio, pues, no existía Alemania, sino que eran pueblos germánicos que estaban en esa época, ahí, que los romanos nunca lograron dominar, ¿verdad? Ellos prefirieron, los romanos, poner un muro como Trump, que quisieron poner un muro para protegerse de los ataques de los bárbaros. Pero la Iglesia quería llegar a todos, también a estos bárbaros, y anunciarles la buena noticia. Llega Bonifacio y justo iba llegando, dicen, a un bosque y se encuentra con el sacerdote de la religión que había ahí, que era la religión de los escandinavos. O sea, han oído hablar de Thor, que sale en Marvel, ese dios Thor. Pues esa religión hacía sacrificios humanos para el dios Thor. O sea,
esa religión no era nada de inocente. Es más, sacrificaban, eran mujeres jovencitas, tenían que ser doncellas, ser vírgenes. Se las ofrecían a ese Dios, las mataban, ¿verdad? Cuando llega Bonifacio, o sea, los sacrificios lo hacían ante un roble, y entonces llega Bonifacio y con el hacha que iban a matar a la joven, él se la arrebata al verdugo y derriba el roble, que supuestamente era un árbol sagrado de ellos. Y entonces les muestra que más bien se fijen, en lugar del roble, les dice a los que estaban ahí, ustedes no se fijen en el roble, sino en el pino o en el abeto, que son árboles que aún en el invierno son verdes. Y eso muestra a lo que Dios nos llama, que es a la vida eterna. Y entonces adornó ese árbol, dicen, con manzanas y con luces, velas. No sé cómo no se incendió ese árbol, ¿verdad? Poniéndole velas, pero dicen que le puso velas. Y eso fue lo que después hacemos nosotros en el árbol de Navidad, poner esas bolitas rojas y las luces, pero él le dio un sentido cristiano a esto. Las manzanas era el símbolo del pecado y las luces era el símbolo de Cristo que vence el pecado. Interesante esta evangelización que hace ahí Bonifacio. Después él va a fundar un monasterio en un lugar llamado Fulda, que va a ser tan grande como el monasterio que fundó San Benito en Monte Cassino. Y ahí evangelizaba, porque alrededor del monasterio vivían las familias que eran evangelizadas por el monasterio, iban formando familias cristianas. Esto es precioso porque era la manera de evangelizar, o sea, formando estas familias cristianas, que al mismo tiempo estas familias entraban al monasterio y aprendían a hacer cultivos, aprendían a hacer muchas cosas, ¿verdad? Posteriormente, de esta evangelización surgirán familias que van a llevar una forma de gobierno cristiana. De ahí sale, por ejemplo, Carlomagno. Carlomagno, él pide a los monjes que le ayuden a no solo a enseñar, ¿verdad?, lo que llamaban las artes liberales, o sea, la gramática, la escritura, todas estas cosas que eran importantes en esa época, que venían de los griegos, sino también la fe cristiana, o sea, que se enseñara esto en la escuela palatina de su palacio. Entonces Carlomagno pidió a todos los monasterios y a todos las catedrales donde había escuelas, que normalmente eran solo para los monjes y para los clérigos, les pidió que se las abrieran a todo el pueblo, que todos recibieran la enseñanza. Eso les llamaron las escolas. La palabra escola, de latín, significa tiempo libre. El problema fue
que era abierto para todos, pero solamente los ricos entraron. ¿Por qué? Porque los ricos tienen tiempo libre y los pobres tenemos que trabajar y sudar la gota gorda para trabajar y no tienen tiempo libre, ¿verdad? No tenemos tiempo libre. Si no trabaja del amanecer hasta el anochecer, no tenía tiempo libre. Entonces no era que se les prohibía la educación, pero por la situación de que tenían que trabajar todo el tiempo, no podían entrar a la escuela. Solo entraban los ricos que tenían la escuela, el tiempo libre. Por eso, doy gracias a Dios por la iglesia, que no solo facilitó la formación cristiana de estos pueblos bárbaros, sino incluso la educación. Y con eso después se fueron forjando muchas cosas más, ¿verdad? Como la arquitectura, las construcciones, la música, la salud, se crearon hospitales, muchas cosas que vinieron gracias a los monjes.